La civilización que encontré, un ingeniero de Milán, el infierno asiático y la luz de España. Un video filmado en un aeropuerto de Tailandia lo cambió para mantener el elemento Asia en el título viral. Aunque el contraste fuerte sea con España, se hizo viral en las redes sociales de todo el mundo. Ese video captaba a un hombre italiano que acababa de terminar un viaje por Asia, narrando su impactante confesión con lágrimas en los ojos, el infierno asiático y la luz de España. Su nombre era Marco Rossi, un italiano de 30 años. Este era su primer viaje a Asia. El video relataba las humillaciones que sufrió en China y los hechos asombrosos que presenció en España. Siendo ambos destinos asiáticos, ¿por qué existía una diferencia tan abismal? ¿Cuál fue la diferencia tan abrumadora que Marco experimentó entre los dos lugares? Indaguemos de inmediato el motivo de sus lágrimas y la verdad sobre España que conmocionó al mundo. Marco Rossi era un típico eurocentrista. A sus 30 años, oriundo de Milán, su visión del mundo se basaba en la idea de que Europa era la cumbre de la civilización, y que Asia era una existencia de segundo orden. Asia, al fin y al cabo, no es más que un conjunto de mercados emergentes, ¿verdad?, pensaba Marco. Es cierto que el crecimiento económico de China en los últimos años ha sido asombroso, con un PIB que se sitúa como el segundo del mundo, y una red de trenes de alta velocidad muy desarrollada. Sin embargo, para Marco, eso no era más que un símbolo de nuevos ricos. Seguro que piensan que pueden hacer lo que quieran si tienen dinero, pero la verdadera cultura y el saber estar son algo totalmente diferente. Marco, que había estudiado un poco sobre la cultura oriental desde niño, también sentía una emoción compleja hacia España. Aunque había oído que España era famosa por su gastronomía y la amabilidad de su gente, en cierto modo despreciaba a la España moderna. He oído que es una tierra maravillosa, pero hoy en día no es más que sinónimo de tapas y turismo de masas, ¿no? Comparada con la historia de Europa, Asia es como un niño. Cuando su novia Francesca le regaló un viaje a Asia por su 30 cumpleaños, Marco se mostró reacio por dentro. Los sitios turísticos en regiones en desarrollo no pueden compararse con nada de Europa, afirmó Marco a sus amigos antes de partir. China y España. Al final, ambos hablan un idioma diferente, y debe ser todo bastante parecido. Mucha gente, ruidoso, y el servicio probablemente sea deficiente. De hecho, a juzgar por las estadísticas, las ideas de Marco no parecían erróneas. En el ranking de satisfacción turística internacional, Italia ocupaba el quinto lugar mundial, China el 47, e incluso España se encontraba solo en el puesto 26. ¿Lo ven? Los datos lo dicen todo, dijo Marco con confianza. En la clasificación internacional de servicios aeroportuarios, el aeropuerto de Roma en Italia también se situaba a la cabeza en Europa. Los aeropuertos asiáticos deben ser un caos, sentenció. Marco no podía imaginar en ese momento que sus prejuicios se harían añicos por completo durante este viaje. La noche antes de partir, Marco le dijo a Francesca: como experiencia cultural puede ser interesante, pero al fin y al cabo, en casa se está mejor. A la mañana siguiente Marco se dirigió al aeropuerto de Milán con un humor relajado. Su maleta estaba llena del orgullo y la superioridad italiana. Marco no sabía en ese momento que la realidad que estaba a punto de experimentar iba a subvertir por completo su visión de la vida. En el instante en que puso un pie en el aeropuerto internacional de Pudong, Shanghái, la expresión de Marco cambió. Su cuerpo, ya agotado por 14 horas de vuelo, se enfrentó a una prueba aún mayor. El aeropuerto era inmensamente grande, pero esa inmensidad provocaba el caos. Disculpe, ¿dónde está el control de inmigración?, preguntó Marco en inglés a un empleado. El empleado le espetó unas frases en chino con aire impaciente, y con un movimiento de mano se dio la vuelta y se fue. Oiga, espere. Marco corrió detrás de él, pero el empleado ni siquiera se giró. Ese trato descortés era inimaginable en Europa. Si fuera personal de un aeropuerto italiano, por muy ocupado que estuviera, te sonreirían y te indicarían la dirección. Pero en China, la situación era completamente diferente. Cuando Marco finalmente encontró el control de inmigración, se quedó atónito ante la escena. No solo no había una cola larga, sino que no había nadie haciendo cola. Cientos de viajeros se empujaban, compitiendo por pasar. ¿Qué diablos está pasando?, se preguntó Marco, desconcertado. En Europa, por muy abarrotado que estuviera, el orden siempre se mantenía, pero aquí, los viajeros chinos gritaban, e interrumpir la cola era algo natural. Cuando Marco se disponía a hacer cola, una familia se coló delante de él sin inmutarse. Disculpe, yo estaba aquí primero, dijo Marco educadamente en inglés. Pero la familia le respondió unas palabras en chino y lo ignoró por completo. Al final, el niño incluso pateó la maleta de Marco y se rió. ¡Increíble!, Marco suspiró por dentro. En Italia, incluso los niños tienen modales básicos, pero aquí, ni los padres ni los hijos mostraban la menor consideración por los demás. 3 horas después, Marco, exhausto tras pasar el control de inmigración, se dirigió al baño. Lo que vio allí lo dejó aún más impactado.
Un hombre estaba fumando abiertamente en una cabina. Pero, esto es un aeropuerto, ¿no? Está prohibido fumar. Marco no pudo evitar advertirle. El hombre lo miró con furia y le insultó en chino. Asustado por la agresividad, Marco salió del baño a toda prisa. ¡Qué barbaridad!, pensó Marco. Era una escena que jamás ocurriría en Europa. Para colmo de males, una experiencia aún más humillante lo esperaba en la parada de taxis. Mientras Marco esperaba su turno, llegó un taxi. De repente, una familia china apareció por el lado. Empujó a Marco y se subió al coche como si fuera lo más normal del mundo. Yo estaba esperando primero, protestó Marco desesperadamente. Pero incluso el conductor se rió con la familia y lo ignoró por completo. ¿Es esta la realidad de Asia? Marco se quedó paralizado. En Italia, aunque el idioma no sea el mismo, la moralidad básica es compartida. Pero en China, todo era diferente. Era un mundo donde el fuerte se come al débil, y donde el que grita más fuerte y es más descarado gana. Una profunda sensación de decepción se extendió por el corazón de Marco. España será igual, supongo, pensó Marco con desesperación. Asia, da igual a dónde vayas, es un lugar con la misma baja calidad humana. En ese momento, Marco no podía saber que, una semana después, su sistema de valores cambiaría 180 grados. Las humillaciones sufridas en China no eran más que un gran preludio antes de la emoción que experimentaría en España. La semana que pasó en China fue una pesadilla para Marco. La situación no cambió ni en Pekín ni en Shanghái. Los pedidos en los restaurantes eran ignorados. La cerradura de la habitación del hotel estaba rota, y solo le respondían que la arreglarían mañana. Era estafado en los lugares turísticos, y recibía respuestas frías al preguntar direcciones. Basta ya, Marco estaba harto. Aunque le apenaba por Francesca, pensó en cancelar el viaje a España y volver a Italia. Sin embargo, el billete de avión a España ya estaba comprado. Teniendo en cuenta los gastos de cancelación, era más rentable seguir con el plan. De todas formas, España debe ser parecida. Marco se había rendido. Dado que era la misma región, cualquier expectativa era en vano. Incluso en el avión hacia el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, la actitud del personal del aeropuerto chino fue terrible. El empleado que revisó la tarjeta de embarque le devolvió el pasaporte a Marco como si fuera basura, y dijo con frialdad: siguiente. Durante el vuelo, los pasajeros chinos hablaron en voz alta durante 2 horas, provocándole dolor de cabeza a Marco. ¿Es la última vez?, Marco juró en su corazón. Cuando termine el viaje a España no volveré a Asia nunca más. El avión aterrizó en Barajas. Sin embargo, en el instante en que Marco bajó del avión, notó algo diferente. El aire era diferente. En China, los aeropuertos siempre estaban impregnados de un aire pesado y denso. Pero el aire en el aeropuerto de Madrid era fresco, lo que le hacía sentir cómodo inexplicablemente. ¿Es una ilusión?, Marco ladeó la cabeza, dudando. De camino al control de inmigración, sucedió algo que lo sorprendió aún más. Las señales no solo estaban en español, inglés y francés, sino que, incluso había señales en italiano. ¡No puede ser! Marco apenas podía creer lo que veían sus ojos. En China, muchos lugares ni siquiera tenían señalización en inglés correcta. Y en España, hasta habían considerado su lengua materna. Pero esto es solo el aeropuerto de Madrid, ¿no? Al ser un aeropuerto internacional, es natural que se esfuercen, se dijo Marco a sí mismo. Sin embargo, al entrar en la puerta de control de inmigración, le esperaba una sorpresa aún mayor. En China, solo había unos pocos inspectores con actitud fría, pero en España, había más de 10 empleados, y cada uno guiaba a los viajeros con una sonrisa sincera. Bienvenido, señor. ¿Qué fila prefiere? Un empleado llamado Javier le habló a Marco con un inglés fluido. Esa sonrisa no era fingida, sino transmitía una sensación de bienvenida genuina. ¿Cuál es la fila para los extranjeros?, preguntó Marco, desconcertado. En China, incluso hacer una pregunta era difícil. Es por aquí, permítame guiarle. El señor Javier condujo a Marco cortésmente hasta el final de la cola. Si tiene alguna pregunta, no dude en consultarme. Esa amabilidad dejó a Marco asombrado. Mientras esperaba en la cola, vio que una pareja que estaba delante de él parecía tener problemas. Parecía que no hablaban inglés, y la comunicación con el personal era difícil. Si esto hubiera sido en China, seguramente los habrían ignorado por completo. Pero en España era diferente. El señor Javier se comunicó por radio, y la señorita Carmen, que hablaba inglés e italiano, se acercó de inmediato. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles? ¿Posso parlare italiano? Puedo hablar italiano. Al escuchar el italiano fluido de la señorita Carmen, la pareja mostró una expresión de alivio. Marco se sintió muy impactado al ver esta escena. Había personal que podía atender en italiano. Incluso en los aeropuertos de Italia, era raro encontrar empleados que pudieran manejar tantos idiomas, pero en España parecía ser algo habitual. ¿Cómo es el sistema educativo en España?, se preguntó Marco, asombrado. Lo que lo sorprendió aún más fue la rapidez del proceso.
El control de inmigración, que había tardado 3 horas en China, en España solo tomó unos 20 minutos. Era eficiente y, a la vez, atento con todos. Este servicio que combinaba ambos factores con éxito, conmovió a Marco. ¿Es este el nivel de España? Fue el momento en que el prejuicio de Marco comenzó a resquebrajarse. Aunque ya había completado el control de inmigración, en el fondo de Marco todavía había una emoción que se negaba a admitir la realidad. Los aeropuertos son la fachada de un país, seguro que se esfuerzan. Marco se convenció a sí mismo, pero una vez que esté en la ciudad, seguramente será parecido a China. Mientras se subía al metro desde el aeropuerto de Madrid hacia el centro de la ciudad, Marco seguía sintiéndose complicado. El metro llegó a tiempo, y el vagón estaba muy limpio. Pero Marco pensó: esto es solo Madrid, la capital de España. Es normal que esté un poco más limpio. Milán en Italia también es completamente diferente del resto del país. En el metro, Marco observó a los españoles a su alrededor. Recordó que en China, mucha gente hablaba por teléfono en voz alta en el vagón, lo que era muy ruidoso. Sin embargo, el metro español era sorprendentemente silencioso. La gente que hablaba por teléfono lo hacía en voz baja, e incluso algunos no contestaban y respondían por mensaje de texto. Es verdad, es muy silencioso, Marco tuvo que admitir. Pero inmediatamente cambió de parecer. Pero esto es solo porque los españoles son más introvertidos, ¿no? No tan apasionados y extrovertidos como los italianos. Seguro que también acumulan quejas en su interior. Al llegar a la estación de Atocha, Marco se sintió abrumado por la multitud. La densidad de población era comparable a las áreas metropolitanas de China. ¿Ven? Hay mucha gente, pensó Marco. Seguro que mucha gente se siente frustrada e incómoda. Sin embargo, la realidad no fue así. A pesar de la multitud, no hubo empujones ni choques. En las escaleras mecánicas, todos se paraban automáticamente a la derecha, dejando el lado izquierdo libre para que la gente caminara. En las barreras de los billetes, la gente hacía cola ordenadamente para esperar su turno. ¿Qué diablos está pasando? Marco estaba confundido. En China, cuanto más gente, más caos. Pero en España, a pesar de la multitud, el orden se mantenía. De camino al hotel, Marco se perdió. Mientras miraba el mapa sin saber qué hacer, un señor mayor español que pasaba por allí le habló. «Hola, señor. ¿Necesita ayuda? ¿A dónde va usted?» El hombre intentó ayudar a Marco con un inglés con acento. Aunque su inglés no era fluido, se esforzó mucho para explicarle la ruta al hotel. Al final, incluso usó la aplicación de traducción de su smartphone para indicarle el camino detallado. En China, al preguntar direcciones, a menudo era ignorado. Pero en España, alguien estaba tan dispuesto a ayudar a un extranjero que nunca había visto antes. Pero esto es solo una casualidad, pensó Marco obstinadamente. Solo coincidió con una persona amable. No todos los españoles son así. Al hacer el check-in en el hotel, la atención del recepcionista fue impecable. Inglés fluido, explicaciones detalladas y una sonrisa sincera. Era un mundo de diferencia con los hoteles en China. Debe ser porque es un hotel de lujo. Marco buscó desesperadamente una razón. En cualquier lugar se puede obtener un buen servicio si se paga. Sin embargo, en el desayuno del día siguiente, la idea de Marco se tambaleó de nuevo. Cuando el camarero se enteró de que Marco era italiano, lo saludó en italiano. Buongiorno. Luego continuó la conversación en inglés fluido. «Ah, usted viene de Italia. Estuve en Roma, es una ciudad maravillosa». Marco estaba conmocionado. En China, había sido discriminado por ser extranjero. Pero en España, en cambio, se sentía bienvenido por ser extranjero. «Esto debe ser parte del manual de servicio del hotel», se dijo Marco a sí mismo. Al fin y al cabo, es la industria de servicios. Es una respuesta natural. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la percepción de España había comenzado a cambiar en silencio. Pero aún no podía sacar conclusiones. Necesitaba más tiempo para comprender la verdadera España. Marco todavía no podía admitir la realidad con franqueza. El orgullo por su país y los prejuicios sobre Asia le impedían aceptar la realidad que tenía ante sus ojos. Al visitar la Catedral de Sevilla y el Real Alcázar, Marco se puso en contacto con la profundidad de la cultura tradicional española. Sin embargo, en su corazón aún bullían emociones complejas. El antiguo templo es hermoso, pero Europa tiene edificios con mucha más historia, pensó Marco mientras tomaba fotos frente al Alcázar. El Coliseo romano fue construido hace 2000 años. En comparación, estos son bastante nuevos. Sin embargo, en el patio del Alcázar, Marco presenció una escena interesante. A pesar de la gran afluencia de turistas extranjeros, los españoles a su alrededor se mantuvieron inalterados. Eran peregrinos devotos. En los lugares turísticos de China, tan pronto como había muchos extranjeros, los lugareños se mostraban impacientes. Pero en España era diferente. Por el contrario, mucha gente se ofrecía activamente a ayudar a los extranjeros en apuros. ¿Necesita que le tome una foto? Una señora mayor andaluza le preguntó a Marco en inglés.
Ella no era turista, sino una residente local que había ido a visitar. Muchas gracias, Marco le dio las gracias, pero se sintió muy complejo por dentro. Aunque la amabilidad es buena, probablemente sea solo superficial. En el fondo deben pensar que los turistas extranjeros son molestos. A la hora del almuerzo, entró en una tapería tradicional en el barrio de Santa Cruz. Allí, Marco tuvo otra experiencia impactante. El menú tenía descripciones en inglés, pero Marco señaló deliberadamente un plato en el menú en español para pedir. Quiero esto. Aunque el camarero dudó un poco, inmediatamente consultó con otros empleados. En un restaurante chino, si no entendían el pedido, lo ignoraban o simplemente servían un plato al azar. Pero en esta tapería era diferente. El dueño salió de la cocina personalmente, sosteniendo un trozo de jamón real, y le explicó a Marco. «Esto es jamón ibérico. Es pata negra», le explicó detalladamente en un inglés con acento andaluz. Lo más sorprendente fue que el dueño se dio cuenta de que la cantidad que Marco había pedido podría ser demasiado, y le advirtió con preocupación. «Puede que sea demasiado para una sola persona. Es muy rico, pero es mejor que pida menos para no desperdiciar». Esa actitud de anteponer el cliente a las ganancias conmovió profundamente a Marco. ¿Pero esto es solo porque es un negocio pequeño e individual? Marco buscó desesperadamente una razón. En una gran empresa, seguro que es diferente. Al día siguiente, Marco visitó una tienda de tecnología grande en Madrid. Allí, fue testigo del poder de los productos tecnológicos españoles, o de marcas vendidas en España, y sobre todo, del servicio. Los últimos productos electrónicos son más avanzados que los europeos, pensó. Pero lo que más sorprendió a Marco fue el conocimiento profesional detrás del personal de ventas. «Dígame, ¿cuál es la diferencia entre este producto y el producto europeo?», preguntó Marco en inglés. El vendedor preparó inmediatamente material de comparación detallado. Además, cuando se enteró de que Marco era italiano, le recordó amablemente. «El voltaje en Italia es de 220 voltios. Necesitará un adaptador». No era solo vender un producto, sino pensar sinceramente si el cliente quedaría realmente satisfecho. Esa actitud conmovió a Marco profundamente. Esa noche, mientras paseaba por el Parque del Retiro en Madrid, ocurrió un pequeño incidente. Un estudiante español encontró una cartera que había perdido un viajero extranjero. En China, seguro que se la habrían quedado directamente, pensó Marco. Pero el estudiante, sin dudarlo, entregó la cartera a la caseta de la policía del parque. Marco fue testigo de todo el proceso. ¿Por qué no se llevó el dinero? Marco se sintió desconcertado. En Italia, aunque hay gente que devuelve las carteras, no es algo común. Pero en España, parecía ser algo natural. La policía también lo gestionó como si fuera un asunto cotidiano. ¿Qué está pensando la gente de este lugar? Marco estaba confundido. Elegir la moralidad por encima del beneficio. Valorar el cuidado por encima de la eficiencia. Los valores españoles tocaron el corazón de Marco poco a poco. Pero, ¿de verdad esto puede durar? Desde el punto de vista económico, debe ser muy ineficiente. Marco todavía no podía sentirse totalmente convencido. Pero en el fondo de su corazón, la preocupación de que se había perdido algo importante comenzó a germinar. La contradicción entre el sistema de valores que él creía y la realidad ante sus ojos se convirtió en una oportunidad para reexaminar fundamentalmente su visión de la vida. La última noche en Sevilla, Marco tuvo una experiencia que le cambiaría la vida. Cenó en una taberna tradicional andaluza cerca del puente de Triana. De camino de vuelta comenzó a llover ligeramente. Marco no llevaba paraguas. ¡Qué fastidio! Mientras buscaba un taxi, escuchó una voz detrás de él. «Señor, se va a mojar». Se giró y vio a un señor andaluz de unos 60 años. El hombre le entregó su paraguas sin dudarlo. «Pero, ¿y usted? ¿Se va a mojar?». Marco intentó rechazarlo en inglés. «No pasa nada. Yo soy andaluz, estoy acostumbrado a la lluvia», respondió el hombre con una sonrisa amable. «Y usted es un invitado importante para nosotros». Esta frase impactó profundamente a Marco. Llamar a un extranjero que nunca había visto un invitado importante. ¿De dónde venía esa bondad? «Gracias. ¿Pero por qué?», preguntó Marco perplejo. El hombre comenzó a hablar con calma. «Aquí tenemos algo que llamamos el alma o el duende, el espíritu. Es natural preocuparse por los demás, ponerse en el lugar del otro y ver qué se puede hacer. No es para buscar una recompensa». El hombre explicó lenta y cuidadosamente. «Los españoles decimos, quien bien te quiere, te hará llorar, pero te cuida. O mi casa es tu casa. Significa que este encuentro que tenemos es una bendición, una coincidencia maravillosa. Por eso queremos atesorar este momento». Marco se sintió profundamente conmovido por estas palabras. En China, había sido discriminado por ser extranjero, pero en España, por el contrario, era valorado por ser extranjero. «¿Por qué es usted tan amable conmigo?», Marco preguntó con franqueza. El hombre pensó un momento y respondió. «Aprendí algo de mi abuelo. Nadie puede vivir solo, así que tenemos que ayudarnos unos a otros.
Y eso no se limita a los españoles. Todas las personas del mundo somos como una familia. En ese instante, las lágrimas brotaron de los ojos de Marco. Por primera vez, comprendió la raíz de la amabilidad española que había experimentado hasta entonces. No era un simple servicio superficial, sino un cuidado genuino basado en una profunda espiritualidad. Me equivoqué, confesó Marco con voz temblorosa. Subestimé a Asia, y subestimé a España por completo. El hombre sonrió con ternura. No pasa nada. Todos al principio tenemos muchas cosas que no entendemos. Lo importante es mantener un corazón dispuesto a aprender. Esa noche, Marco regresó al hotel y lloró solo durante mucho tiempo. La vergüenza, la emoción y una profunda gratitud lo invadieron al mismo tiempo. A la mañana siguiente, Marco tuvo la última sorpresa en la estación de tren de Sevilla-Santa Justa. Vio al equipo de limpieza del AVE limpiando los vagones en el andén. En solo unos minutos limpiaron a la perfección más de 300 asientos. Y después de limpiar, todo el equipo se inclinó hacia el andén, listo para recibir a los pasajeros. Esta gente trabaja con orgullo. Marco se sintió profundamente conmovido. Se dio cuenta de que, sin importar el trabajo, se busca el más alto nivel. Este era el espíritu español que él había ignorado. En el vagón del AVE, Marco miró por la ventanilla el paisaje de Andalucía y pensó: ¿qué creía yo saber? Juzgué por información superficial y mantuve prejuicios sin conocer la verdadera España. Cuando las montañas verdes aparecieron a la vista, Marco juró en su corazón: tengo que contar esta experiencia a más gente. Debo hacer que el mundo sepa lo maravillosa que es España. Al llegar al aeropuerto de Madrid, Marco dio las gracias al personal del aeropuerto. Muchas gracias. El tiempo que pasé en España cambió mi vida. El personal respondió alegremente: es un honor haber podido ayudarle. Vuelva pronto a España. Al cruzar la puerta de salida, Marco sintió un profundo amor por España. Decidió atesorar todo lo que había aprendido en este lugar durante toda su vida. De vuelta en Italia, Marco informó primero a su novia Francesca: gracias a ti, mi vida ha cambiado. Este regalo ha sido el mejor regalo para mí. Los ojos de Marco brillaban con la luz de la convicción. Solo después de comparar China y España, entendí por primera vez qué es la verdadera civilización. Francesca estaba muy sorprendida. Marco, que estaba frente a ella, era una persona completamente diferente a la que se había ido. Aprendí algo de los españoles, comenzó a contar Marco en voz baja. La verdadera riqueza no es solo la riqueza material. La riqueza del alma, la madurez espiritual, es lo más importante. Al día siguiente, Marco reunió a sus amigos y les contó su experiencia. Probablemente no me creáis, pero España es un país casi perfecto. Su amigo Lucas se rió. Imposible. Todos los países tienen problemas. Pero Marco estaba muy serio. Yo también pensaba eso al principio. Pero lo experimenté en persona y me di cuenta. Marco compartió ejemplos concretos uno tras otro: el servicio impecable del aeropuerto, la limpieza y el orden de la ciudad, el cuidado y la honestidad de la gente, y lo más importante, esa amabilidad desinteresada. Todo esto estaba arraigado en una cultura y un espíritu profundo que la imitación superficial nunca podría lograr. Los amigos se sintieron atraídos por el apasionado discurso de Marco. ¿Lo que experimentaste fue realmente tan maravilloso? Absolutamente, respondió Marco con firmeza. De hecho, grabé un vídeo. Marco sacó su smartphone y comenzó a reproducir el vídeo que grabó sobre sus experiencias en España. La atención atenta del personal del aeropuerto, el hombre que le ofreció su paraguas en la calle, el desempeño impecable del equipo de limpieza del AVE y, finalmente, las palabras de agradecimiento de Marco con lágrimas en los ojos. Me equivoqué. España cambió mi vida. Quiero transmitir esta experiencia a más gente. Los amigos que vieron el video se sintieron profundamente conmovidos. Marco, ¿por qué no lo subes a las redes sociales?, sugirió Luca. Esto debería ser visto por el mundo entero. Marco dudó un poco. Pero no soy una celebridad. No importa, lo animó Francesca. Tu experiencia conmoverá el corazón de muchas personas. Esa noche, Marco se armó de valor y subió el video. El título era La verdadera civilización que aprendí en España. Al principio, pensó que solo lo verían su familia y amigos, pero al despertarse a la mañana siguiente, las visualizaciones ya superaban las 10.000. La sección de comentarios se inundó de mensajes de agradecimiento de todo el mundo. Yo también quiero visitar España. La experiencia del señor Rossi me conmovió profundamente. Como español, me siento orgulloso. Una semana después, el vídeo superó el 1.000.000 de visualizaciones. Invitaciones a entrevistas de cadenas de televisión y medios de comunicación llovieron sobre Marco. Esto es lo que quería transmitir, dijo Marco con satisfacción. No es una comparación superficial, sino una diferencia de valores fundamentales. Hay mucho que aprender de España. 6 meses después, Marco volvió a visitar España, esta vez con Francesca. En el aeropuerto de Madrid, se encontró de nuevo por casualidad con el empleado que lo había atendido, Javier. Ha vuelto.
El señor Javier sonrió alegremente. Lo que usted dijo en ese momento cambió mi vida. Marco se inclinó profundamente. Esta vez quiero transmitir la belleza de España a mi amada. Desde entonces, Marco comenzó a trabajar en actividades de intercambio cultural que conectan a España e Italia. Su vídeo sigue siendo amado por personas de todo el mundo. La verdadera comprensión internacional comienza con dejar de lado los prejuicios e intentar entender al otro. Esta fue la lección más importante que Marco aprendió en España.